Don't wait for tomorrow. Live for today. Soy Jonathan Perona. Quiero acompañarle en este buen programa, un programa diferente, pero un programa que edifica y bendice nuestra vida, como es un verano diferente, un verano en el cual, pues, evidentemente las condiciones en las que estamos viviendo en este día son muy especiales, por lo cual es un verano diferente. Para mí es un placer poder acompañarle y también quiero hacer la introducción de este programa. Tendremos hoy podemos descubrir un personaje no bíblico, pero sí un personaje que entregó todo su corazón al Señor, por el cual podemos tomarlo como testimonio y también como una inspiración para que en el día de hoy podamos ser bendecidos y también retados en la fe a través de ese testimonio. Tendremos también la entrevista de dos hombres de Dios especiales, Itiel y nuestro pastor Juan Carlos. Ayer a las 6 de la tarde hacía un Insta Live y fue una bendición poder tenerles también en directo en Radio y Televisión Vida. Y hoy recordaremos esa entrevista para que podamos tomar todo aquello que ellos hablaron y también ser edificados y bendecidos. Tendremos en esta ocasión la bendición y el placer de tener con nosotros, colaborando en este programa, a los pastores Pascual y María, a través de la clave de fe que llevará Pascual, también Mamá Influencer, que llevará María, y la vacuna, ese antídoto tan necesario, ese remedio que tiene Jesús, que tiene la palabra de Dios para nuestra adversidad, nuestra alma, nuestro espíritu, para ser bendecidos y también fortalecidos en la fe, que traerá el pastor Pascual en este día. Así que sin más dilación, oramos al Señor y preparamos nuestro corazón, y este tiempo lo entregamos al Señor para que Él se glorifique, se agrade, y a través de ese agrado el Señor también nos bendiga y nos edifique con todo lo que hemos preparado en este día. Sí, Señor, oramos a ti, ponemos todo lo que somos, Señor, nuestra boca, nuestras manos, todo lo que hemos preparado, Padre, para que tú, Señor, los sazones a través de tu Espíritu, traigas bendición, Señor, a través de todo aquello que hemos preparado con esmero, con esfuerzo, Padre, con el fin de agradarte, Señor, y que también a través de tu Espíritu, Señor, a través de estas ondas, toque el corazón de muchos y sean edificados, Padre. Gracias por tenernos aquí, gracias por permitirnos estar en directo, en abierto, para también comunicarnos con nuestra familia de Radio y Televisión Vida. Somos un cuerpo, somos una iglesia, y somos bendecidos al tenerte, Señor, con nosotros, y también poder tener una relación con la audiencia, Señor, con la familia de Radio y Televisión Vida a través de este programa. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te ponemos todo lo que hemos preparado en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues tras orar podemos comenzar con la primera sección. Hoy descubrimos. Ahí estaba esa careta muy bien preparada por David Parra y bien introducida por Steven. Quiero saludarles desde aquí también a nuestros compañeros que hacen realidad, hacen que este programa pueda salir al aire. Así que comenzamos con Hoy Descubrimos. Quiero traerle la vida de Jesse Ryle, o también conocido como John Charles Ryle, un hombre, un pastor y un escritor anglicano del siglo XIX, y quiero que lo hagamos a través de una fuente de información muy buena en YouTube, que es Bind. La verdad que tiene muchos producciones que nos bendicen y nos ayudan hoy día para conocer la vida de John Charles Ryle. Dentro vídeo. Este joven inglés, miembro de la aristocracia, había disfrutado de lo mejor de la vida. Había ido a las mejores escuelas, asistió a las mejores reuniones y participó de los lujos de la élite. Su apariencia también se ajustaba muy bien al modelo victoriano inglés. Era alto, agraciado y carismático. Además, su familia era acaudalada y gozaba de amplio prestigio. Sin embargo, eventos inesperados llevaron a este joven al ministerio
y a ser uno de los líderes evangélicos más influyentes de su tiempo. Bienvenidos a este resumen de la vida de J.C. Ryle. John Charles Ryle nació de padres acomodados en Macclesfield, Inglaterra, el 10 de mayo de 1816. Fue criado en un entorno cristiano y de niño asistía a la iglesia regularmente. Después de un periodo de educación privada, Ryle ingresó a Eton en febrero de 1828, donde se destacó en los deportes, especialmente en el remo y el cricket. Posteriormente, al ingresar a Christ Church, Oxford, en octubre de 1834, Ryle continuó practicando deportes. Fue capitán del First Eleven en su segundo y tercer año, logrando un triunfo personal de 10 wickets en los bolos. Convertido a través de un versículo. Sin embargo, varias circunstancias e incidentes en su propia vida y en la de otros a su alrededor despertarían a Ryle a su realidad, al saber que no todo estaba bien con su alma. Pero las cosas llegaron a un punto crítico en 1837. Durante esta temporada fue golpeado por una infección y, como resultado, por primera vez en 14 años recurrió a su Biblia y a la oración. Posteriormente, un domingo, mientras corría porque iba tarde a la iglesia, llegó para escuchar la lectura del capítulo 2 de Efesios. Mientras escuchaba, sintió que el Señor le estaba hablando directamente a su alma. Sus ojos se abrieron cuando escuchó el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Allí, sentado en el banco de la iglesia, el joven Ryle se convirtió al escuchar la palabra de Dios. Uno de sus biógrafos dijo sobre esta experiencia: fue convertido no por un tratado ni un sermón, sino por la palabra de Dios. Mientras tanto, Ryle continuaba con sus estudios. El joven era un estudiante brillante, así que le ofrecieron una beca, pero la rechazó. Él tenía la intención de forjar para sí una carrera en política y se fue a Londres a estudiar Derecho, pensando que esto sería una ayuda para él. Sin embargo, tuvo que abandonar esto después de 6 meses debido a una recurrencia en sus problemas de salud causados por el smog de Londres. Cambio de planes. Cuando el negocio financiero de su padre entró en quiebra en 1841, Ryle tuvo que renunciar a toda esperanza de una carrera política, ya que ahora la familia no podría pagar su carrera. La familia Ryle había pasado de la riqueza a la pobreza casi de la noche a la mañana. Habían sido una familia victoriana fuerte y vibrante a mediados de 1800, pero la mala gestión del banco familiar por parte del padre, John Ryle, los hundiría en la ruina. Para junio de 1841, el negocio y la familia estaban en bancarrota. El señor Ryle se quedó solo con su esposa e hijos y 2 caballos. La pérdida sería devastadora para toda la familia. Pero Dios lo sostendría, y aunque la familia pasaría las siguientes 2 décadas tratando de enmendar el desastre, John logró mantener una visión centrada en Dios de su propia calamidad. Él escribió: los bancos pueden quebrarse y el dinero puede sacar sus alas y huir, pero el hombre que ha venido a Cristo por fe todavía poseerá algo que nunca se le podrá quitar. Un llamado no planeado. Con su título de Oxford, Ryle pudo ingresar al ministerio de la Iglesia de Inglaterra y fue ordenado el 21 de diciembre de 1841. Mucho después, Ryle escribió al respecto: no tengo la menor duda, todo fue lo mejor. Si no hubiera caído en la ruina, nunca debería haber sido clérigo, nunca hubiera predicado un sermón o escrito un folleto o libro. Los planes originales de J.C. Ryle cambiarían y él perseguiría el ministerio. Al principio, buscó un llamado en lugares notorios, pero Dios lo estableció en iglesias rurales más pequeñas.
J.C. era altamente intelectual y sobrecalificado, pero él siempre serviría fielmente a la congregación a la que Dios lo había enviado. Ryle comenzó su ministerio como pastor en una capilla en Exbury, Hampshire, pasando a ser rector de St. Thomas, Winchester, en 1843 y luego rector de Helmingham, Suffolk, al año siguiente. Siendo un hombre de profunda piedad personal y acostumbrado a lidiar con los eventos diarios de la vida en un espíritu de oración, Ryle ingresó a su nuevo cargo con temor y temblor. Entre el dolor y la pasión. Sin embargo, la vergüenza de la caída de su familia aún perseguía a Ryle. Sus primeros años en el ministerio le dieron un pequeño sueldo, del cual enviaría a casa grandes porciones para ayudar a la familia a salir de deudas. Él lucharía con Dios orando: ¿por qué permitiste que esto le pasara a mi familia? Pero los últimos años de J.C. le darían una idea. Fue a través del sufrimiento que Dios lo hizo crecer. Mientras estuvo en Helmingham, se casó y enviudó 2 veces. Ryle tuvo que ver la muerte de 3 esposas: Matilda, que murió en 1847, Jessie, fallecida en 1860, y Henrietta, que murió en 1889. A pesar del inmenso dolor de la pérdida, junto con la frustración y las secuelas que cargaba de la bancarrota, Ryle siguió adelante, trabajando más y más en el ministerio. Ryle comenzó a publicar sus trabajos. Una de sus obras más conocidas fue la serie de pensamientos expositivos sobre los evangelios, que se publicaron en años sucesivos, entre 1856 y 1858. Su producción fue nada menos que estelar. Además de sus sermones expositivos semanales, John pudo escribir una gran cantidad de libros, incluidos Notes Untied en 1874, Holiness en 1877, All Paths en 1877, Practical Religion de 1878 y The Upper Room en 1888. Sus obras abarcan temas de relevancia para la Iglesia, siempre desde un punto de vista bíblico. Legado para el mundo evangélico. Su iglesia final fue Stradbroke, también en Suffolk, a donde se mudó en 1861. Fue allí donde se hizo conocido a nivel nacional por su predicación directa y su firme defensa de los principios evangélicos. El orgullo demasiado frecuente en el banquillo episcopal no era lo suyo. Nunca buscó que se le destacara por su posición y evitaba ser tratado como alguien especial. Después de un periodo como canon honorario de Norwich, en 1880, Ryle se convirtió en el primer obispo de Liverpool, por recomendación del primer ministro Benjamin Disraeli. Su labor ministerial estuvo marcado por sus esfuerzos por construir iglesias y salones misioneros para llegar a las áreas urbanas de la ciudad en rápida expansión. Se retiró en 1900 a los 83 años y murió más tarde el mismo año en Lowestoft. Fue enterrado con su Biblia de predicación aferrada a su corazón. El legado de J.C. Ryle es casi inconmensurable, ya que casi todos sus libros todavía están impresos y continúan siendo relanzados en nuevas ediciones. Su escritura es clara y profunda, su doctrina es rica y sana, su enfoque evangélico es de vanguardia. Por estas y muchas otras razones, Ryle es el favorito de muchos. Trabajó incansablemente por la unidad entre todos los eclesiásticos anglicanos leales a los principios protestantes originales de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, no rehuyó de la controversia y fue un implacable oponente del racionalismo y del ritualismo. También fue un hombre frontal que estaba en contra de la unión eclesial con el Vaticano, que promovía el movimiento de Oxford y el anglocatolicismo. También su perseverancia ante el sufrimiento fue admirable. Habiendo perdido a 3 esposas mientras sacaba a su familia de las deudas en el transcurso de 20 años, todo mientras servía alegremente en el ministerio, nos muestran a un hombre probado en el horno. Ryle tuvo que sufrir grandes dificultades,
Pero él nunca se volvió atrás ni se rindió. Mantuvo sus ojos en Cristo, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. El famoso predicador Charles Haddon Spurgeon lo llamó un campeón evangélico, uno de los mejores y más valientes de entre los hombres. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma afrontas las dificultades en tu vida? ¿Estás huyéndole a tu llamado mientras tratas de encontrar seguridad y comodidad? ¿Crees que necesitamos más líderes como J.C. Ryle en este tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para... Verdaderamente necesitamos hombres y mujeres como la vida que veíamos en esta producción de Bind, de la vida de J.C. Ryle. La verdad que fue un hombre muy especial, un hombre que dio su vida al Señor completamente y hoy nos inspira y nos reta a que podamos ser como un hombre como el que él fue, un hombre valiente que perseveró. Y quiero que veamos pequeñas cosas para no irnos del tiempo, pero que sí podamos ver la vida de este hombre. Fue golpeado en 1837 por una infección pulmonar y despertado a la lectura de su Biblia. A los 21 años de edad padeció un problema de infección pulmonar durante su forzado aislamiento, que de moda está esta palabra, ¿verdad? Aislamiento, cuarentena. Comenzó a leer la Biblia. Él reconoció que desde hacía 14 años no tomaba ese libro, no tomaba el libro de la Biblia para leerlo. Así que en ese confinamiento, en ese aislamiento forzoso, tomó ese tiempo para leer la Biblia. Y también en un momento de convalecencia, un momento en el cual él estaba luchando con esa enfermedad, asistió a la iglesia y fue su conversión a través de la palabra de Dios. Ese texto de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahí fue el corazón de este hombre compungido, movido a entregarse al Señor. Y la verdad que por esa palabra eficaz, que es la palabra de Dios, somos movidos y somos bendecidos y también llamados a servirle, a entregarle nuestra vida al Señor. Y este hombre así lo hizo. Alguien escribió de él: este hombre no se convirtió a través de un tratado, a través de un sermón, sino que la palabra de Dios, el poder transformador, el poder de la palabra entró en su corazón y se convirtió. No fue un tratado, no fue un buen sermón, sino que la palabra de Dios entró en su corazón y lo convirtió. Problemas, evidentemente hoy día pasamos problemas, tenemos problemas como podemos saber en este tiempo, por eso decíamos que es un verano diferente y especial, por lo que estamos viviendo, que es una pandemia mundial, la cual pues tenemos problemas de salud y también esos problemas de salud pueden derivarse, pueden hacer que tengamos también problemas financieros, económicos. Y a este hombre, J.C. Ryle, le sucedió estas dos cosas, pero fue un hombre que a través de ver estas cosas pudo entender que Dios lo estaba llamando al ministerio. Dios es especialista para que aquello que es malo, aquello que es contrario, adverso, a lo que podemos conocer como felicidad o plenitud, cambiar a que así realmente lo sea. Lo malo lo convierte en bueno y así fue en la vida de este hombre. Y somos inspirados y retados en esta mañana. Dice una de las veces o en su vida, en 1841, cuando realmente se da cuenta que el banco en el cual toda la herencia de su abuelo transmitida a su padre y de ser de una familia adinerada, bien puesta en la sociedad inglesa, al ver que quiebra su banco en 1841, él pudo expresar estas palabras. Nos levantamos una mañana de verano con el mundo a nuestros pies, como siempre, y en la noche nos acostamos totalmente arruinados. La verdad que esto fue un impacto para su vida en ese momento y durante toda su vida esto fue algo que marcó el porvenir de su llamado, el porvenir
de su vida. Pero mira lo que dijo también, porque ya estaba convertido por la palabra. Dijo lo siguiente: los bancos pueden quebrarse y el dinero puede sacar alas y huir, pero el hombre que ha venido a Cristo por fe todavía poseerá algo que nunca se le podrá quitar. ¡Wow! ¡Qué frase! La verdad que podemos tener adversidad, podemos sufrir problemas económicos, problemas de salud, pero lo que nadie nos puede quitar es la fe en Jesucristo y la salvación que hemos hallado en Él a través de aceptarlo en nuestro corazón como el Señor de nuestra vida. La verdad que Rael fue, a través de la dificultad, a través de todo esto que le sucedió, llamado a una vida superior, porque él tenía la necesidad o pensaba que podía, un sueño, unos planes, que era ser parlamentario, pero el Señor tenía algo más excelso, algo mayor para él, y a través de la dificultad, a través de lo que le sucedió en su vida, problemas de salud, problemas económicos, fue llamado, encomendado a llevar la palabra de Dios. Y Dios lo usó grandemente. Así que podemos ver que aún en medio de la dificultad, si clamamos, si tomamos esa palabra, esa Santa Biblia, para leerle ese libro poderoso, podemos hacer que lo malo sea bueno. Podemos tener ahí el llamado. Decía C.S. Lewis que el Señor nos susurra a través del amor, nos susurra cada día, pero a través del dolor nos grita, nos despierta a poder encontrarnos con Él y también con el llamado que Él tiene y el propósito que tiene para nuestra vida. Dios usa el mal para bien. Personas que influyeron a través de la lectura. Fue como decimos, un pastor y también un escritor, y fue muy bendecido y influido a través de la lectura de libros de grandes hombres de Dios. Léase, aquí pone en su biografía, John Bunyan, Calvino, Lutero, fueron hombres que a través de sus vidas y a través de los libros que escribieron, bien influenciados la vida de Jesse Ryle. La verdad que así debemos tener también esa entender que hay vidas que nos inspiran, hay vidas que tanto en la Biblia como personas que nos preceden, que podemos tener en cuenta para que nuestra vida sea edificada y retada, alimentada también para que podamos disfrutar de ser enriquecidos con la biografía de muchos hombres de Dios que en el día de hoy son buenos para nosotros. Podemos decir que esta vida fue una vida de humildad, fue una vida de esfuerzo, de disciplina. Y déjame decirte lo que dijo el sucesor de Ryle. Después de la muerte de Ryle en 1900, su sucesor describió a este hombre de la siguiente manera: ese hombre de granito con el corazón de un niño. Esas palabras resumen perfectamente el carácter y el ministerio de Ryle. Qué bonito y qué hermoso, ¿no? Como un hombre fue procesado a través del dolor, a través de perseverar en la fe, y pudo dar el testimonio de ser un hombre con una fe y un carácter firme, como hemos podido ver en el vídeo, pero también con un corazón humilde, un corazón de un niño. En el mismo año, para terminar con este relato, en el mismo año que se retiró, meses después falleció. Podemos decir, o tenemos la certeza, ¿verdad?, que eso no es casualidad, sino que el Señor, al ver que Ryle había cumplido su propósito en la tierra, se lo llevó con Él para pasar la eternidad. Murió con su Biblia de predicación abrazada a su corazón. Qué hermoso testimonio y qué hermosa vida que nos reta, una vida de humildad, una vida de esfuerzo, una vida de disciplina. Esta es la vida que yo quería traer en esta mañana para que seamos edificados, seamos retados también en la fe, ¿verdad? Y que podamos tomar ejemplo y ver que a través del dolor también en este tiempo, si nos aferramos a Dios, Dios nos puede dar fe, nos puede fortalecer en la fe para seguir adelante y que nuestra vida cumpla el propósito por el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra. Así que te digo, aprendamos de grandes hombres de Dios en este tiempo para aplicarlo. Así que como aplicaron ellos y salieron en dificultad, tuvieron los mismos problemas que nosotros, problemas de salud, problemas respiratorios, pulmonares,
tuvieron problemas económicos como podemos tener tú y yo en el día de hoy, pero se aferraron a Dios y pusieron todo su empeño en perseverar en la fe, en perseverar en esa carrera, en esa buena batalla de la fe. Así que te invito, a través de esta sección, hoy descubrimos, a que puedas también investigar y seguir buscando información de J.C. Ryle para que sea edificada tu vida. Para mí, como les digo, ha sido un placer, un gozo poder acompañarle. Ahora le damos paso a nuestros pastores Pascual y María y las diferentes secciones en la segunda parte de este programa, Un Verano Diferente. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Buenos días a todos. Buongiorno a tutti. Hola a todos. Es un gusto para nosotros daros la bienvenida a este programa en este día de un verano diferente. Estaremos con vosotros en la siguiente hora. Es un gozo estar cada semana con vosotros y vamos a tener un sumario muy grande. Comenzaremos con la sesión en clave de fe. Luego pasaremos a una sesión para mamá influencer. Mamá influencer. Y luego terminaremos con la sesión La Vacuna, un mensaje, una vacuna para todos los males del hombre. Un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de fe y esperanza para tu vida en esta mañana. Así que no te vayas, quédate con nosotros en el próximo tiempo y seguro que vamos a disfrutar juntos de Dios y de su presencia en este tiempo. ¿Y por qué no vamos a comenzar orando, presentando este programa a Dios? Claro que sí. Gracias, amado Padre, por este tiempo precioso. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando, Señor, usándote de nosotros, de nuestras vidas, Señor, para que sea tu voz, para que sea tu Espíritu Santo hablando y traspasando cada corazón y cada vida, Señor, supliendo necesidades, Señor, trayendo tu palabra de gozo, de paz, de alivio, Señor, que seas tú en medio nuestro, Señor, úsate de nosotros, Señor, y trae bendición a cada casa, a cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mandamos la cabecera y comenzamos en clave de fe. Para comenzar esta sesión en clave de fe, quiero hablarte de un principio que quiero compartir contigo hoy y es recuperar el poder perdido. Parece el título de una película de Star Wars, pero es un principio de fe que quiero compartir a tu vida en esta mañana. Y Andrew Murray, un escritor, un maestro, un pastor cristiano sudafricano, él dijo una frase, una de mis preferidas, él dijo muchísima, muy buena, pero quiero evidenciar esto en esta mañana. Dijo: la fe espera de Dios lo que va más allá de las expectativas humanas. La fe de verdad en nosotros espera mucho más allá de lo que nosotros podemos soñar o podremos llegar a imaginar. De eso se trata la fe, que Dios lo va a hacer con nosotros de una manera mucho más grande de lo que podemos pedir o incluso soñar. Hace una semana más o menos, un poco más, estaba escuchando un diálogo entre teólogos donde evidenciaban que el cristianismo en los últimos años ha crecido de una manera tan grande que se ha enriquecido y de una manera tan grande que algunos de los líderes que estaban en tertulia dijeron que ahora tenemos tanto en nuestra vida, tanto espiritual pero también material, que como iglesia ya no tenemos que decir no tengo ni oro ni plata, en referencia al milagro, ¿verdad? En Hechos capítulo 3, a la sanidad de paralíticos. Y otro que estaban ahí comentaron: pero tristemente tampoco podemos decir ahora, ándate, levántate y anda. Y había una pregunta que rodaba en mi mente en esa semana, en este tiempo, y pensaba: ¿es posible que no hemos interesado tanto en lo material, no hemos interesado tanto en lo teórico, que hemos descuidado a los necesitados? Hemos descuidado
uno de los propósitos principales que Dios dio a sus hijos, a la iglesia, aquellos que son llamados hacia afuera. Y hemos descuidado a los necesitados, y descuidándolo entonces hemos perdido el poder espiritual que Dios nos asignó a sus hijos para la misión que tenemos como iglesia en el mundo. Y mira lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 5, en el versículo 12, dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de la ciudad vecina muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo. Y termina diciendo: y todos eran sanados. Debemos comenzar a mirar y a estudiar el comienzo de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ahí señala, ahí podemos ver el propósito de Dios, el plan de Dios, la misión de Dios para su pueblo y con su pueblo, no solo en Jerusalén, sino en el mundo entero. Y la misión y el propósito de Dios para su iglesia es para todo los tiempos. No fue para aquel tiempo, no fue para aquella gente, sino para todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia su manera de pensar y no cambia sus planes. Y lo que comenzó con la iglesia primitiva lo va a terminar con la iglesia actual. Lo va a terminar conmigo y contigo. Entonces, ¿por qué en la iglesia primitiva sucedían tantos milagros, sucedían tanta sanidad, tantos señales, tantos prodigios? Hechos, hemos leído que decía: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Las manos del apóstol estaban llenas del poder de Dios, y por eso ocurrían señales, ocurrían milagros, maravillas en medio de todo el pueblo. La palabra no dice que la predicación de los apóstoles era una predicación súper tremenda, teológicamente perfecta. Y no eran personas perfectas. No se trata que eran personas que sabían hablar palabras de tanto conocimiento. Eran personas que creían en el poder de Dios. Eran personas que creían en Jesús. Eran personas que creían en el poder de Dios. Era gente ordinaria, pero hacían cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo en su vida. Y más adelante, como dice el texto, menciona que la iglesia crecía. Todo el día aumentaban, cada día aumentaba en números. Y la fe del pueblo era tan grande que traían a las calles a los enfermos, para que cuando pasaran los apóstoles, cuando pasaban por ahí, ellos esperaban, tenían fe que aún la sombra de Pedro, la sombra de uno de los apóstoles, de estos hombres que caminaban con Jesús, podía tocarle, podía alcanzarle para sanar. Dice aún, versículo 16, aún de la ciudad vecina muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. El plan de Dios para la iglesia, para este tiempo, no ha cambiado. Pero en algún momento yo puedo ver como la iglesia ha perdido esta gracia, ha perdido este favor y tiene que recuperarlo. Es el tiempo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de preocupación, en este tiempo de incertidumbre, es tiempo de recuperar el poder y el plan de Dios real para su iglesia. En este tiempo el Espíritu Santo tiene preparada una agenda para su iglesia verdadera, la iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, la iglesia que vive la palabra de Dios, la iglesia que tiene fe en lo que el Maestro ha hablado, una iglesia que conoce y cree la promesa de Dios. En este tiempo el Espíritu Santo está preparando un ejército de hombres y mujeres que se levantarán como en la iglesia primitiva. Hombres y mujeres que tendrán el corazón de Cristo, que sienten la compasión del mundo y se mueven a favor, a obrar en este mundo que necesita conocer de Dios. Y cuando tú te mueves en fe,
cuando tú te mueves en compasión, cuando tú te mueves en amor, cuando tú te mueves lleno del Espíritu Santo, ahí es cuando las señales y los milagros de Dios comienzan a acompañar tu vida. Hace un tiempo comentaba con algún hermano ahí en Lorca que cada vez que salgo de la iglesia, de una reunión, me encuentro folio, publicidad sobre el coche de adivinos, de magos, con números, y llama para saber tu futuro, llama para saber una noticia para tu vida que te transformará. Y yo decía, ¿por qué los canales de televisiones están llenos? ¿Por qué esta gente tiene la hora de la noche? Y si sabemos el coste que tiene un solo minuto para estar en televisión, ¿cómo esta gente puede tener horas y horas a disposición? Dios nunca planeó que el mundo siguiera a los divinos. Y si la gente está buscando palabra de futuro o palabra de conocimiento, porque en realidad a lo mejor los profetas de Dios hoy en día están callados. Y el mundo necesita escuchar dirección. El mundo necesita escuchar palabra de Dios. El mundo necesita escuchar palabra de fe. El mundo necesita conocer a Dios. Por esto Dios te levantó. Por esto Dios te transformó. Por esto Dios levantó a su iglesia. Y así era en la iglesia primitiva. Y así es hoy en día. Había siervos llenos de gracia y de poder. Había hombres y mujeres que servían y estaban llenos del poder de Dios. Y así lo expresa en Hechos capítulo 6. Si quiere conocer sobre la fe, si quiere conocer sobre la iglesia primitiva, tiene que estudiar el libro de Hechos. Y es un libro que no tiene un fin. Es un libro que no termina. De repente se termina el capítulo y te quedas como, ahora voy a esperar la segunda saga, ¿verdad? Como el libro del pastor Juan Carlos, que hemos leído, estamos esperando la segunda parte. Y así el libro de los Hechos, porque nunca se cerró. Este libro se sigue escribiendo con mi vida y tu vida. Nosotros seguimos escribiendo los hechos de los apóstoles, los hechos de los santos, los hechos de los hijos de Dios hoy en día en el 2020. Y Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tremendo versículo. Y la palabra gracia que se utiliza en este texto significa bendición. Y Esteban lleno de bendición y lleno de poder. Y la palabra poder es la palabra que viene del griego dunamis, que significa capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, milagro y potencia. Aquí está hablando la Biblia que Esteban era un hombre lleno de bendición de Dios, lleno de poder, lleno de capacidad, lleno de fe, y por eso hacía señales, hacían prodigios. Y estoy convencido que como iglesia necesitamos estar en el poder de Dios. Necesitamos vivir en la bendición, en el favor de Dios. Nosotros no buscamos la bendición de Dios, buscamos al Dios de la bendición. Y cuando te encuentras con Dios, cuando entiendes que tu Padre, el Padre Celestial, es el dueño de todo, tiene el poder, Él es el Dios de lo imposible, y Él lo va a hacer con tu vida. Necesitamos meternos bajo la lluvia del Espíritu Santo. Necesitamos recibir la bendición y el poder de Dios. Sin embargo, la iglesia actual ha cambiado algunos parámetros. Parece que ha perdido este poder. ¿Por qué? Porque piensa que esto le corresponde a los pastores, que esto le corresponde a los evangelistas, que esto le corresponde a los maestros, que le corresponde solo a aquella gente que está sirviendo desde un púlpito. Pero cuando yo leo esto, estoy leyendo de Esteban. Esteban era un diácono, era un joven que había sido llamado para servir a la mesa. A Esteban no se le dio ninguna profecía que él iba a hacer señales, milagros, que iba a transformar ciudades, cosa que él cumplió después. Pero lo único que se le llamó es para servir a la mesa. Servía a la mesa, pero sin embargo estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno del favor de Dios, estaba lleno de capacidad, lleno de poder, lleno de fuerzas, lleno de milagros de Dios en su vida. Debemos volver, iglesia, debemos volver, amado, que me estás escuchando, al poder y a la gracia de Dios. Necesitamos levantarnos como soldados y pelear contra el reino de la tiniebla. Para este tiempo hemos llegado, para este tiempo de pandemia, para este tiempo necesitamos levantarnos en fe y recuperar el poder perdido. ¿Estás cansado como yo de vivir limitados? ¿Estás deseado de verdad? ¿Estás listo para entrar en una nueva dimensión del Espíritu Santo?
¿Estás listo para cruzar al otro lado del río y ingresar a una nueva dimensión espiritual a donde Dios te va a utilizar en lo sobrenatural? ¿Lo crees de verdad con todo tu corazón? La iglesia primitiva nunca estuvo conforme con lo que tenía. Ellos querían más y más de Dios. Sus hombres deseaban, hombres y mujeres de Dios que no eran perfectos, pero buscaban a Dios de todo corazón. Y buscaban más de Dios. Y buscaban que el reino de Dios se engrandecía siempre más. Que Cristo sería siempre conocido. Y estaban deseados de sanar a gentes, de curar las heridas del corazón, de proclamar las buenas nuevas, de traer sanidad y salvación a aquellos pueblos que no conocían de Dios. Yo te quiero decir esta mañana, lo que tú has probado hasta ahora no es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para ti. Si has orado y has visto un milagro de Dios, todavía no has visto nada. Estás todavía en el comienzo. Dios, es el tiempo a donde tenemos que crecer en fe. Tenemos que caminar en fe. Tenemos que vivir en fe. Tenemos que respirar en fe. Y Dios revolucionará tu corazón. Algo pasará en ti y la gracia y el poder de Dios te transformarán y crecerán en tu vida. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 12, dijo, el que cree en mí, la obra que yo hago, él la hará también. Y mira lo que dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús desea que tú estés lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Él planificó que su iglesia estuviera llena de poder y seguiría haciendo la obra que Él comenzó. Tú y yo tenemos que continuar esta obra, tenemos que terminar lo que Cristo empezó en la tierra. Y tú lo vas a hacer con el mismo poder, porque el mismo Cristo hoy vive en ti. Pablo decía, no soy yo que vivo, sino el que Cristo, el que vive en mí. Y Jesús le dijo a sus discípulos, dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No podemos ser testigos de Dios. No podemos predicar ni siquiera. El Evangelio no se basa solo en palabras. No se basa solo en conocimiento. No se trata de hablar y conocer. Pablo le decía a los corintios, yo no he venido con palabra de humana sabiduría, sino yo he venido con la demostración del poder del Espíritu Santo. Desea de verdad ver milagros en tu vida, en tu familia. Desea de verdad ver el poder sobrenatural de Dios. Necesita ver la mano de Dios actuar con poder sobrenatural en alguna área de tu vida, o a lo mejor sobre una de tu enfermedad. Yo te quiero sanar para luego utilizarte para sanar a otra persona. Yo te quiero transformar, te quiere llenar. Y si este es tu deseo, si este es tu anhelo, si este es tu clamor, esto lo vas a vivir cuando busques de Dios, a Dios con todo corazón. No busques solo lo que Dios te puede dar. Busca quién Él es. Búscale a Dios con todo corazón. Y todo lo otro vendrá por añadidura. Busca a Dios. Busca su poder. Busca su gracia. Busca su bendición. Tal vez es tiempo que estás escuchando una voz en tu interior, la voz del Espíritu Santo que te dice, ten fe en mí, ten fe corazón, porque tengo un plan contigo. Porque tengo una misión contigo, porque tengo un propósito contigo, porque antes de la fundación del mundo yo ya te creé con una promesa y con un propósito. Ese es el tiempo glorioso para que la iglesia vuelva a los principios de la iglesia primitiva, a los principios y al poder de Dios, al poder real y genuino del Espíritu Santo. Y cuando la gracia y el poder de Dios se derramen en su iglesia, sobre todo el pueblo, entonces cuando se acabará la comodidad. Necesitamos terminar con la comodidad. Y cuando esto ocurre, entonces la palabra se cumplirá cuando dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. No busques una solución, una respuesta teológica a todos. No, la iglesia primitiva nunca tuvo una respuesta negativa. Ellos nunca tuvieron una imposibilidad. Por eso para ellos todo era posible. Porque creían en el Dios de lo imposible. Ellos tenían fe en Dios como niños. Y hoy en día conocemos tanto de Dios, tanto de las teologías,
y lo queremos filtrar todos por base teológica, todo lo que hacemos. Y hemos perdido algo muy importante, que es la sencillez como un niño de creer a lo que un padre le dice. Cuando si yo le digo a mi niño que vamos a volar, mi hijo incluso es capaz de creerlo. ¿Por qué? Porque él cree a todo lo que su padre le dice. ¿Por qué? Porque tengo otro niño pequeño. Son niños. Y un niño cree confiadamente a lo que su padre le está diciendo. El pueblo de Israel no le decían a los enfermos venir a buscar la sanidad, a ver si la vais a encontrar, o le decían a los enfermos, bueno, puede ser que estos que están viviendo, estás sufriendo porque Dios te quiere enseñar esto, lo otro. Hoy en día queremos excusar nuestras oraciones que no son contestadas por Dios, pero ellos creían y decían que todos los enfermos eran sanados por Dios. Y este es mi deseo, que en este tiempo podamos crecer en fe. El poder de Dios puede regresar a la iglesia y la iglesia puede tomar otra vez la posición que Dios le había dado a aquellas de atender una sociedad necesitada. Antes no existían ONLUS para niños, antes no existía ONLUS para viudas, antes no existían ONLUS para los enfermos. Era la iglesia que tenía este rol en la sociedad y el enemigo ha venido a quitarle este rol a la iglesia y automáticamente cuando hemos descuidado este servicio a la sociedad, hemos perdido el poder para hacer esto. Y hoy en día queremos poder de parte de Dios, pero no sabemos para qué lo vamos a utilizar. Cuando tú te predispones en tu corazón a amar al próximo, atender al próximo, servir al próximo, cuando tiene compasión el corazón de Cristo en tu corazón, será entonces cuando el Espíritu Santo te llenará de poder y te llenará de gracia. Los pensamientos y la lógica humana han apartado el poder y la bendición de Dios. Así como los fariseos, ellos seguían las tradiciones, seguían la práctica, seguían la ley, tanto que habían invalidado el poder de la palabra de Dios por las tradiciones, por sus prácticas. Pero lo que Dios hará en este tiempo será a través de hombres y mujeres sencillos, que le aman de todo corazón, que leen la palabra de Dios y que la creen con todo, con la fe, y que no se conforman y que declaran, a mí no me importa lo que dice la gente, a mí no me importa lo que puede creer otra persona, pero si la palabra lo dice, entonces yo lo creo y lo voy a vivir. Yo tengo fe en lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Esteban dice la palabra de Dios que estaba lleno de gracia y de poder. Y la palabra lleno significa lleno, repleto, desbordaba, este joven desbordaba de poder y de bendición. Y para estar lleno de la bendición, para estar lleno del poder de Dios, primeramente tenemos que llenarnos de Dios. Como decía antes, no podemos buscar lo que Dios nos puede dar, tenemos que buscar de Dios. Y para llenarnos de Él, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de nuestro deseo, vaciarnos de nuestra lógica, vaciarnos de nuestras estrategias y tener fe en lo que Dios va a hacer y que lo hará a su manera. Y entonces nos ungirá con bendición y poder. Hechos 6, versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mira qué dice, varón lleno de fe en el Espíritu Santo. Esteban estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de confianza en Dios. La palabra en Romanos capítulo 14, versículo 23 enseña que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe, dice, es pecado. Si tú tienes duda en tu corazón sobre cualquier cosa que Dios ha hablado sobre tu vida, entonces significa que no estás teniendo fe en la palabra de Dios. Si tiene duda, también dice que el que duda es como la ola del mar que es arrastrada por el viento y un día está arriba y un día está abajo. ¿Y cuánta gente vive así como en una montaña rusa espiritual? Un día se encuentran arriba del todo, están al 100, están con fe, están orando, dan gracias a Dios y el día siguiente bajan otra vez de la montaña rusa y se encuentran en depresión, se encuentran en tristeza. ¿Por qué? Porque en realidad no están confiando en Dios de todo corazón. Piensa por un momento en el problema o la circunstancia negativa que llegó a tu vida o lo mejor que estás viviendo ahora. Puede que estés sin trabajo, puede que tengas un problema matrimonial, puede que tengas un problema económico, puede que te han despedido, puede que tengas una herida en tu corazón. Yo no conozco tu situación, pero Dios sí conoce tu vida y tu situación.
Después recuerda cuando esto llegó a tu vida, ¿qué fue lo que pensaste? Si esto tenía una solución o si no tenía una solución. Y si la solución que pensaste estaba fundamentada y provenía de Dios o provenía de métodos humanos. Un hijo que ama y confía en su padre nunca duda del amor y el cuidado de su padre. Recuerda la escena, yo creo que todos lo hemos vivido cuando éramos niños, a lo mejor tenemos niños, ¿verdad? Y yo subo a mi niño sobre una pared o encima de la piscina y estoy por abajo y le digo, tírate. Y el hijo que sabe que su padre le ama, que le cuida, que le proteja, él no está pensando, él no necesita pensar que todos los días su padre le tiene que amar, que todos los días necesita el cuidado. No, él sabe que es amado, él sabe que es cuidado y sabe que su padre no va a permitir que él se caiga en el suelo. Y entonces cuando yo le he dicho a mi hijo, ven, tírate, a veces la he hecho tan rápido que no estaba preparado y se me van a tirar encima, le he tenido que abrazar. ¿Por qué? Porque mi hijo sabía que los brazos fuertes de su padre estaban ahí para sostenerle, para vivir un avivamiento de poder, un avivamiento de bendición, de la potencia de Dios. Necesitamos vaciarnos de todos nosotros, necesitamos vaciarnos incluso de conocimientos viejos, de cosas que hemos aprendido en el mundo. Necesitamos vaciarnos de la duda y del temor, necesitamos llenarnos de fe y lanzarnos, tirarnos en los brazos de nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor eterno. Muchas personas conocen la fe a través de términos teológicos y saben repetir y declaran la fe en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve. Y hemos aprendido versículos de memoria sin entender la revelación tremenda de estos versículos. Y aún todo esto es cierto, Santiago agregó algo fundamental y él dijo que no es solo cuestión de hablar de fe, sino ponerla en acción, porque la fe sin obra es fe muerta. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así mismo la fe sin obra está muerta. Cuando tú observas, cuando tú conoces a una persona, lo que estás conociendo de la persona es el envoltorio, es el cuerpo, es lo de afuera, ¿verdad? Hasta que tengas intimidad con esta persona, entonces conoce su verdadero yo, su espíritu, lo que esta persona siente, lo que esta persona ama. Y lo mismo exactamente pasa con la fe. Lo que da vida al cuerpo es el espíritu. Y lo que da vida a nuestra confesión de fe es nuestra acción. Podemos confesar, amamos a Dios, o somos cristianos llenos de fe, pero si nos falta la acción, si no obedecemos a los mandamientos de Dios, si no obedecemos a lo que Dios nos manda hacer, si no predicamos, si no somos testigos, si no oramos por la gente, si no sanamos, si no vemos el poder de Dios, entonces si no actuamos, significa que con lo que estamos hablando, nuestra fe es una fe muerta. Por eso necesitamos regresar al poder de Dios. Necesitamos volver a tener un corazón sencillo como de un niño y creerle a Dios y encontrar refugio en la promesa de Dios. La iglesia verdadera que el Señor levanta, que ha levantado y está levantando, es una iglesia llena de gracia y llena de poder. Es una iglesia de jóvenes, de niños, de matrimonio, de mayores, apasionada por la palabra de Dios, apasionada por buscar de Dios en intimidad. Y una iglesia que dice, si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios ha dicho que yo lo hago, entonces yo lo voy a hacer. Si Dios ha dicho que yo puedo, entonces yo sí puedo, yo lo voy a hacer. Necesitamos volver a la sencillez del Evangelio y a creerle a Dios con todo corazón, tal como dice en la palabra de Dios. El Señor dijo en 2 de Corintios, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida y a tu vida para la iglesia en este tiempo son sí y amén, y todo se cumplirá. Si quieres recuperar el poder de Dios, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. La palabra nos aconseja, dice, no embriagaros con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo, embriagaros del Espíritu Santo, meteros en el río del Espíritu Santo, llénase del Espíritu Santo hasta desbordar. Y la única manera de llenarnos de Él es vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de todos aquellos que trae tristeza al Espíritu Santo,
que es Dios en la tercera persona de la Trinidad. Una vez que tú estás lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, entonces Dios se manifestará en tu vida y lo harás a través de tu vida, y la gente verá, el mundo verá este cambio y dirán: esta persona, ¿qué le ha pasado a esta persona? Esta persona ha tenido un cambio completamente real. Ahora es otra persona, ya no habla como antes, ya no piensa como antes, ya no actúa como antes. Ahora parece como si alguien hubiera puesto una mano en el corazón y lo hubiera transformado, hubiera cambiado su pensamiento. Y esto es lo que la palabra de Dios habla de un nuevo nacimiento, un hombre nuevo. La vieja naturaleza ya no está, ahora ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo viejo ya ha pasado, ahora yo soy lo nuevo, soy el hombre, la mujer que Dios ha designado que yo sea, llena de fe, llena de amor para la presencia de Dios, para su palabra. Los apóstoles hacían señales porque estaban llenos de potencia de Dios. Y tenía este poder porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, créeme, hace mucho tiempo quiere llenar tu vida, quiere guiar tu vida. Pero Él es todo un caballero. Él no te va a obligar. Él no va a obligar a que tú hagas algo. Él está ahí hablando a tu vida, esperando que tú le abras tu corazón, le dejes entrar y le dejes guiar tu vida. Y puede que quizás tú has dicho una y otra vez: esto no va a pasar con mi vida, yo voy a hacer siempre lo mismo, yo no voy a cambiar, esto no puede cambiar, siempre será igual. Y si piensas así, créeme, nunca vivirás en la bendición, en el poder, en el favor de Dios. Pero si realmente deseas estar lleno del Espíritu Santo, y no te estoy hablando de una simple experiencia de una noche, te estoy hablando de una real intimidad, de amistad con Dios y con el Espíritu Santo, entonces Dios se manifestará en tu vida de una manera sobrenatural. Ese es el tiempo, it's time, el tiempo, como dirían en Italia, de regresar y vivir en el Espíritu Santo, en el poder de Dios que Dios designó para tu vida y para su iglesia. Vive una vida de fe, respira en fe, sueña en fe, camina en fe. Es tiempo de recuperar el poder perdido. Me despido de esta sesión. Ahora voy a dar espacio a mi esposa para todas las mamás que sé que tienen principios y consejos prácticos para muchas mamás en este programa Mamá Influencer. Bienvenidos a todos a este espacio. Nuevamente estamos aquí, Mamá Influencer. Quería hoy compartirte sobre qué estás haciendo en tu tiempo de familia. Quizás estás viajando, quizás estás en casa, no sé si estás jugando con tus niños, si estás saliendo a pasear, no sé cómo estás llevando este tiempo. Lo importante es que lo disfrutemos, ¿no? Y que sobre todo no dejemos de buscar a Dios y de tener esos tiempos de calidad en familia. Pasemos un verano diferente, claro que sí, va a ser un verano diferente, está siendo una etapa diferente en nuestra vida, y por eso te quería animar a que busques a Dios como nunca antes lo hemos buscado. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos extraños, tiempos de incertidumbre. Y es necesario que busquemos a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Esta mañana quería compartirte algo maravilloso que hay cuando entendemos el poder que tenemos nosotras como madres, como padre también, ¿no? Pero como madres, de crear ambientes, incluso de cambiar ambientes. Nosotras somos expertas en eso. Cuando una mamá en un hogar está enfadada, cuando una mamá está triste, cuando una mamá está bien, los hijos, el marido, todos pueden percibir lo que está pasando en casa, y que hay tensión o que hay paz o que hay alegría. Todos somos capaces, nosotros tenemos ese poder de transmitir cómo estamos, ¿no? Y qué importante creo que es que busquemos estar conectadas con Dios, porque estando conectadas con Dios podemos fluir el Espíritu Santo alrededor nuestro.
Quería leerte unos versículos para que lo entiendas, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda ser palpable en tu hogar, entendiendo el poder que hay en cambiar ambientes. Y quería leerte en 2 Corintios 3, 17. Dice así: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien en el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde yo estoy trayendo el Espíritu de Dios a mi casa, traigo libertad. Si estamos llenos del Espíritu, no habrá ninguna opresión, no habrá ningún malestar, no habrá ninguna obra del enemigo que pueda traer tempestad, que pueda traer malestar a mi hogar, porque está el Espíritu de Dios. Y podemos ver y podemos reflejar, no hay ningún velo que nos impida ver. Nosotros reflejamos su gloria, nosotros vemos lo que hay en el corazón de Dios y transmitimos también a nuestro hogar lo que hay en el corazón de Dios. Que el Espíritu Santo se refleje en nosotros, que el Espíritu Santo, que nuestros hijos puedan ver que somos un reflejo de Dios. Cuando reflejamos a Cristo, nuestros hijos reflejarán a Cristo, porque ellos son imitadores nuestros. Como dice el refrán tan conocido, de tal palo, tal astilla. Lo que yo hago, mis hijos van a hacer. Entonces, si quieres que tus hijos reflejen a Cristo, ten intimidad con Dios. Esfuérzate por estar en su presencia, por llenarte, porque no es un esfuerzo que cae en balde, es un esfuerzo que tiene su recompensa, que todo lo que nosotros hagamos será reflejado en nuestros hijos y luego nuestros hijos lo harán, lo imitarán, vendrán delante de Dios como nosotros lo estamos haciendo, con esa pasión, con esa sinceridad de corazón, porque los niños ven todo, desde pequeños y de grandes más. Entonces te animo a que te llenes de Cristo para que esto pueda suceder en tu hogar. Impulsemos a nuestra familia a tener un encuentro con Dios. Y este punto, este apartado lo quiero llamar, lo he titulado estorbar. Estorbar no en el sentido de hacer tropezarlos, en estorbar en el sentido de gritar, ser chillona o de estar siempre dando la lata. No lo digo en ese sentido. Lo digo en el sentido de estorbar al pecado, de estorbar los planes de Satanás sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Primeramente, para que yo pueda hacer ese papel, ¿no?, tan importante, que lo quiero llamar así, estorbar, para que se te grabe, se te quede presente en tu vida, tengo que pedirle cada día perdón a Dios antes y de hacer cualquier cosa, antes de querer hacer algo, de querer impartir algo. Es bueno pedirle a Dios, estar bien delante de Dios, saber que no somos nada y que necesitamos al Espíritu Santo, que necesitamos de Él, que sea Él obrando en nosotros, que nos limpie y nos haga puros para poder ser usados por Él. Y estorbar se trata de eso, no de estorbar a nuestros hijos, sino de ser padres amorosos, de llevarlos a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, independientemente de si en el momento veo que no reaccionan a lo que yo les estoy diciendo o no se lo toman como yo les estoy diciendo, pero sí enseñarles referente a su vida lo que está en la palabra de Dios, y a la hora de tomar decisiones que sean basadas en la palabra de Dios. Estorbar es dar consejos, no es prohibir, es hablar y darle una salida a su problema, igualmente basada en la palabra de Dios. Estorbar es recordarles que su vida tiene un propósito en los planes de Dios y recordarle que hay que vivir amando a Dios. Nuestros hijos necesitan tener padres cercanos, padres que buscan su bien, que se preocupan por su vida.
no padres que los juzgan y que los condenan y que los hacen sentir mal por cosas que han hecho o cosas que han pasado en sus vidas. Al siguiente punto lo he titulado Regla de Oro y está en Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y muchas veces nos olvidamos que nosotros hemos sido pequeños, que nosotros hemos sido adolescentes, que nosotros hemos sido jóvenes. Nosotros continuamente nos vemos en consejerías con jóvenes, con adolescentes que se sienten que no son entendidos por sus padres, que se encuentran con padres con los que no pueden abrir su corazón, con unos padres que es verdad que es una generación diferente, pero que son tan distintos y no hacen el esfuerzo por entender a sus hijos, por escucharlos. Y no debemos de olvidar que nosotros también todos hemos pasado por ahí, hemos pasado por pruebas y hemos tenido errores, y los errores somos lo que hoy somos. Los errores nos han enseñado, nos han enseñado en nuestra vida. Somos mejores o peores por los errores que hemos vivido, nos han aportado cosas a nuestra vida. Y por eso yo quiero que mis hijos no pasen por cosas, pero necesito ayudarlos, necesito ponerme en su piel, necesito estar cercano a mis hijos para que eso pueda suceder. Haz con tus hijos lo que te gustaría que tus padres hubiesen hecho. Eso es importante y a veces se nos pasa por alto. Pide ayuda al Espíritu Santo, porque obligar a nuestros hijos no sirve de nada. Hacer las cosas obligatoriamente, sin explicarles, sin hacerles entender, no nos va a llegar a ningún sitio. Sin embargo, amar y dar ejemplo, ser inspiración para ellos, sí lo hará. Si queremos que nuestros hijos amen lo que es la lectura de la palabra, lo que es estar en intimidad con Dios, en oración, en adoración, nuestros hijos tienen que vernos, tienen que ver que es algo natural, que es algo que sale del amor hacia Dios, y es importantísimo y es sanísimo y es buenísimo que nuestros hijos los hagamos partícipes de esos momentos con nosotros. Yo ahora mismo tengo 3 pequeños, ¿no? Y no es tan fácil como un adolescente que entiende, ¿no? Me tengo que poner a su nivel, tengo que ideármelas, tengo que jugar con ellos a la hora de leer la Biblia, para que ellos vean el poder que hay en leer la palabra, en orar. Desde pequeños, cuando tú enseñas a tus hijos a eso, les sale natural. Yo, mis hijos de pequeños, cada vez que se han caído, cada vez que le ha sucedido algo, a ellos, como nosotros, nos salió el enseñarles eso así: vamos a orar, el Señor te va a curar, vamos a orar, el Señor seguro te va a quitar ese dolor. Y es algo que cuando tienen un sueño, se han caído, se han hecho algo más grave, mamá ora, mamá, papá ora, papá ora. ¿Por qué? Porque ellos han crecido con eso y lo ven tan natural y no les sale ni vergonzoso ni les sale raro, les sale natural porque han crecido con eso. Entonces mi invitación es a que desde pequeños nos las ingeniemos, ¿no? Tengamos ese despertar en el espíritu que nos muestre a cómo atraerlos desde pequeños y crear esos hábitos de amor hacia Dios, de enseñarles que leer la palabra es maravilloso, es productivo, tiene poder, que enseñarles que en oración se ganan batallas, en oración tenemos paz, tenemos gozo en comunión con Dios. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor nos enseña que hay un camino que debemos seguir. Y cuando nosotros caminamos en ese camino, nuestros hijos caminarán por esas sendas, por ese camino. Los enseñaremos a caminar. Ser una piedra en el camino de nuestros hijos no se trata de hacerlos tropezar en el camino, sino más bien de estorbar los planes de Satanás que quieran venir sobre sus vidas. Se trata de estorbar su pecado e invertir en su espiritualidad.
sin llegar a dudar ni un momento que cosas más grandes que nosotros hemos hecho, ellos las harán. Ellos serán el fruto de lo que nosotros hemos sembrado en sus vidas y serán mucho más abundante. Enseñemos a nuestros hijos a orar junto con nosotros. Enseñémoslos a pasar tiempo en la presencia de Dios, a descubrir lo hermoso y lo poderoso que es a estar delante de sus pies. Cuando oramos con ellos, ellos descubren el poder que hay en la oración y el día de mañana ellos orarán por nosotros. Y me parece algo tan maravilloso que eso lo visualizo, sé que sucederá y me llena de gozo que un día mis hijos orarán por mí. Y me quiero despedir con este último consejo, ¿no? De ora con tus hijos. Ha sido un placer para mí estar contigo en esta mañana. Mi deseo es que sea de edificación para tu vida y que nada más, que Dios te bendiga y nos vemos nuevamente. Un abrazo. Y para terminar este programa en esta mañana, quiero terminar con una historia de un gran hombre muy famoso en la Biblia, incluso por aquella gente que no son cristianos, incluso los ateos conocen por este grande hombre, el rey David, un hombre que hizo tantas aventuras que parecen historia de ciencia y ficción. El rey David, el hombre que la Biblia dice según el corazón de Dios, el gran adorador. Y el domingo pasado en nuestra iglesia en Lorca prediqué del Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento de David, a donde él abre su corazón a Dios y le pide perdón. Pero el encabezonado, el título de este Salmo, dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Wow, el nombre de Dios cometió adulterio y mucho más. Es una historia muy conocida que quiero leer rápidamente contigo. Una historia que se encuentra en 2 Samuel capítulo 11 versículo 2, que nos muestra lo que hizo este hombre de Dios, el gran adorador. Dice: una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Así que David envió un mensajero para que le trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado el rito de purificación posterior a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. David, el gran rey, estaba en su casa. En el lugar de ir a la guerra, a donde todo rey tenía que estar por delante de su ejército, él se queda en el palacio, se levanta, se va a pasear en la azotea y de repente se encuentra mirando a una mujer hermosa que se estaba bañando. Entonces baja, llama a su siervo, la manda a llamar. Ella llega al palacio, él abusa de ella, se acuesta con ella, comete adulterio y dice que meses después ella regresa y le manda un mensaje que estaba embarazada. Se puede imaginar cómo se sentía el gran rey David. Y en aquel momento entonces el rey David, ¿qué hace? En un principio David trató de cubrir su pecado, trató de cubrir todo lo que había hecho. Entonces envía a llamar el esposo de Betsabé, que era un amigo suyo, Urías, que estaba en guerra. Lo manda a llamar, llega al palacio y le dice: mira, amigo mío, yo quiero que tú estés aquí, yo no quiero que tú mueras en guerra, yo quiero que tú vayas a tu casa, descanses y te acuestes y disfruta de tu preciosa mujer. Pero lo que David no había prevenido, que Urías era un hombre noble. Él le dijo: no, mi rey, yo no puedo estar con mi mujer, yo no voy a acostarme con ella, yo no voy a tener relación sexual mientras mis hermanos, mientras mi pueblo está peleando en guerra. Así que David se encuentra sin estrategia y lo único que puede hacer es mandar otra vez a Urías de guerra y lo manda por delante del escuadrón, lo manda a morir.
David mata a su amigo y él trata de cubrir su pecado. Y entonces este mismo capítulo termina con el versículo 27, dice, una vez cumplido el periodo de luto, tiene que entender que David había matado a su amigo. David mandó que trajeran al palacio y pasó a ser a Betsabé y pasó a ser una de su esposa. Luego ella dio a luz un hijo. Y mira cómo termina este versículo con algo tremendo, con una alarma, y dice, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. La versión Reina Valera dice, el Señor, esto fue desagradable, lo que hizo este hombre fue desagradable delante de los ojos de Dios. Pero me gusta como dice esta versión, dice, el Señor estaba disgustado con lo que David había dicho. Entonces envía otra vez al profeta Natán para darle una sentencia de muerte. Natán comienza a contarle una historia ficticia sobre un hombre que había hecho lo mismo que David había hecho. Y cuando el profeta termina de contar la historia, David le dice, este hombre merece morir, este hombre merece ser condenado, este hombre ha hecho algo tremendo. Y ahí cuando el profeta le dice, tú eres aquel hombre. Y ahí le preguntó, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Y entonces David se le revela que él es un pecador, que es un hombre pecador. Y ahí se tira de rodillas y comienza a confesar su pecado. Y él dice, he pecado contra el Señor. Entonces sorprendentemente el profeta le dice algo, le dice, versículo 13, dice, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás, pero sí morirá el niño que te ha nacido. Piensa por un momento esta escena que hoy sería un gran escándalo. Urías, este hombre estaba muerto, Betsabé estaba embarazada, había sido violada y el niño iba a morir. David confiesa su pecado y Natán le dice, el Señor ha quitado tu pecado. Y leyendo esta historia tú puedes pensar, ¿qué tipo de juez es Dios? ¿Qué tipo de juez que perdona a un hombre que ha cometido adulterio, violación, asesinado, que ha matado a un amigo suyo y así como si nada le perdona el pecado? ¿Qué tipo de Dios es esto? ¿Qué tipo de juez? Te quiero decir que es el mismo Dios y el mismo juez de amor. Aquel que perdona las heridas, aquel que perdona todos pecados, aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz para salvar tu vida, para limpiarte de todo pecados. Y mira lo que dice Pablo en Romanos, algo tremendo, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. El Padre ofreció a su Hijo como sacrificio para tus pecados. La persona, tú y yo, son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida a derramar su sangre. Aquí está diciendo, Dios ofreció al único hijo que tenían por el pecado que tú y yo hemos cometido. Y somos declarados justos cuando, no cuando cometemos buenas obras, no cuando intentamos hacer algo para remediar a nuestros errores. Somos declarados justos cuando creemos en el sacrificio que Jesús dio para nuestra vida en aquella cruz. Y este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Dios es un Dios justo. Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de este modo lo incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Esto, amigo mío, es la gracia de Dios. Y muchos no pueden llegar a entender esta gracia porque quieren hacer algo para remediar a sus errores o quieren hacer algo para limpiar su pecado. Pero el único que limpia, el único que salva, el único que puede transformar tu vida es solo Cristo Jesús. Y todo para tu vida fue hecho ya en la cruz hace 2000 años. Él dio su vida en aquella cruz para salvarte y para perdonarte. Si en esta mañana hay dolor, hay enfermedad, a lo mejor ha cometido adulterio, homicidio, mentiras, fornicación, violación, o a lo mejor no ha hecho nada de todo esto,
pero no has creído en Cristo Jesús, entonces te quiero decir que no eres amigo de Dios, que estás condenado al infierno, no porque Dios te ha condenado, sino porque nosotros nacemos en la maldad. Pero Dios es un Dios justo, un Dios que ama, y así como lo hizo con David, en un solo día, en un solo momento, en esta misma mañana, Él puede quitar el pecado de tu corazón si tú crees en lo que Cristo hizo para ti en aquella cruz. Cree en Jesús, cree que Él es el camino, la vía y la verdad. Cree en Él para regresar a los brazos de nuestro Padre. Y si quiere creer, si quiere abrir tu corazón, si el Espíritu Santo ha hablado en tu vida y te puede ver, ha llegado esta revelación de que eres un pecador, es que estás lejos de Dios y quieres sentir el amor de Dios que llena tu corazón, entonces allá donde estás te quiero invitar a que repitas conmigo una simple oración para abrir tu corazón a Dios. Mire, Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y en esta mañana quiero creer a lo que tú has dado en mi vida, Señor. Así como hiciste con este rey, con David, como le perdonaste, Señor, todos sus pecados, así yo te pido en esta mañana que tú perdones mis pecados, que salves mi vida, Señor. Quiero conocerte, papá. Quiero que me limpie, que transforme mi corazón, Señor. Yo creo que Cristo Jesús, tu Hijo, dejó su trono celestial y vino a esta tierra, se subió en aquella madera, dio su vida en sacrificio para salvar mi vida. Y si yo creo en este sacrificio, soy declarado justo delante de tus ojos. En esta mañana te abro mi corazón y te pido que vengas a vivir en mi vida y que sea el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si has hecho esta oración, te felicito y te pido que pueda conocer de Dios. Acude a una iglesia cerca de tu casa, busca de Dios, enamórate de Dios. Él perdona tus pecados, Él te sana, Él te levanta y Él quiere transformar toda tu vida. Él es la vacuna para los pecados y para los dolores de todo ser humano. Él es el antídoto, Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Muchas gracias por estar conmigo, por estar con nosotros en esta mañana. Ha sido un gozo. Recibe un abrazo y te esperamos en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Don't wait for tomorrow.